Hola, ¿qué tal todos? Mi nombre es Giancarlos y vengo a hablarle un poco sobre la vida de José La Cuadra y la novela llamada Los Sangurimas. Vamos para allá. La obra narrativa de José La Cuadra puede ser considerada ya como un derecho o como un clásico de la literatura ecuatoriana y latinoamericana. Como leve ratificación de ello, en 2009 el gobierno ecuatoriano tuvo la iniciativa de renombrar la producción literaria de este autor como parte del patrimonio integrable de nuestra nación. De La Cuadra fue ante todo un narrador. Lo suyo es especialmente el cuento, aunque Los Sangurimas es no solo una novela a secas, sino una novela muy turbia, como la subtituló. Además del género narrativo, el autor incursionó en otros. En 1937, en Buenos Aires, se publicó el ensayo El Montubio Ecuatoriano, en el que analizó rasgos de esta comunidad desde una perspectiva sociológica. También escribió artículos y crónicas. Seguramente ya habrá surgido en el lector la duda de si el vocablo Montubio se escribe con la B o con V. Asunto de profundas implicaciones, no solamente lingüísticas, sino también culturales. En efecto, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española incluía para la palabra Montubio el siguiente significado, como la primera excepción: dicho de una persona montaraz y grosera, debido a las solicitudes de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, correspondiente a la Real Española, y tras una revisión de corpus de castellano, se introdujo un cambio importante en la edición 23ª impresa del DRAE 2014. Se incluyó la palabra Montubio en el siguiente significado: campesino de la costa ecuatoriana. Así se evita la conjuntividad entre persona montaraz y grosera y campesino de la costa ecuatoriana, como los dos significados para un mismo vocablo, no así en la edición en línea. Esta edición escribiremos la palabra Montubio siguiendo la ortografía original empleada por el emblemático autor José de La Cuadra, hijo único de la familia de ascendencia española. Nació en Guayaquil en 1903 y falleció en la misma ciudad a la temprana edad de 37 años, debido a un derrame cerebral. Sabía mucho del mundo campesino del litoral ecuatoriano, pues debido a su profesión de abogado, que debía tratar con su hija Olga. Relata en un video que su padre solía charlar largamente con campesinos montubios para recoger testimonios. Desde muy joven, destacó como destacado autor guayaquileño. Escribía textos literarios y animaba a la recreación. ¿Qué revistas? Su estilo inicial, antes de los años 30, se mantuvo cercano al romanticismo y al modernismo, sobre todo si se piensa en el lenguaje solemne y deliberadamente elegante con el que se hacía hablar de sus personajes. Progresivamente José de La Cuadra se adelanta en un estilo cercano al realismo social e incluso a lo que se denomina como realismo mágico y maravilloso. Es probable que con el paso hacia la literatura más cercana a la realidad social y política local hayan tenido que ver las luchas sociales que en los 20 y 30 se veían en nuestro país. Recuérdese, por ejemplo, que en 1922 se produce en Guayaquil una matanza de obreros que se habían alzado en huelga y que por ellos años se crean sindicatos y partidos de orientación socialista, ideología a lo que nuestros autores se adhirió, así como lo hicieron compañeros suyos de la generación como Joaquín Gallego Lara, Alfredo Pareja Díez Canseco, Enrique Gilbert y Demetrio Aguilera Malta. Fue justamente en el sepelio de Aguilera Malta que su amigo y compañero literario
Pareja Díez Canseco dijo que estos 5 escritores habían constituido un grupo, como un puño. De la Cuadra formó parte del también llamado Grupo de Guayaquil, narradores que se acercaron a la problemática social de las clases subalternas del país de aquella época, no solo desde el punto de vista de los temas, sino del lenguaje. Gallego Lara, Aguilera Malta y Gil Gilbert publicaron en 1930 un libro de cuentos desafiante con el gusto de imperante de la época, titulado Los que se van, en el que recoge el habla del pueblo montubio campesino y en el que se abordan temas como la violencia y la lucha del hombre, como la naturaleza y la estructura social adversa. Un año después, en 1931, José de la Cuadra publicó un segundo volumen de cuentos titulado Repisas, al que sucedería Horno en 1933, en cuya segunda edición se incluyó el relato relativamente extenso La Tigra, que consta en esas páginas. En 1934 vio la luz una de sus más sugerentes obras, Los Sangurimas, novela montuvia como lo sustituyó su autor. El Ecuador en el que vivió el escritor José de la Cuadra es muy distinto del país del siglo XXI. En la década de los años 20 del siglo pasado, la población total de nuestro país acaso llegaba a 1.500.000 habitantes. En 1930, las ciudades de Quito y Guayaquil tenían cada una población de alrededor de 120.000 habitantes, quienes en su mayoría vivían en el campo, pues el poder económico se basaba en la posesión de las tierras productivas. Tímidamente en el Ecuador empezaba a exportar productos provenientes de la costa, como el cacao. La reciente revolución literaria de 1895 había logrado romper parcialmente relaciones de trabajo más cerca al sistema feudal que al capitalismo en el litoral. Este es el contexto al que corresponde la rica producción literaria de José de la Cuadra. Y bueno, todo esto fue un poco de la novela y José de la Cuadra, un poco de su vida y de los Sangurimas. Espero les haya gustado. Nos vemos en un próximo video. Chao.